fueron muchos meses de penurias hasta llegar a las Molucas. Y a pesar de todo, Magallanes no pudo culminar su sueño de volver a Castilla, habiendo conseguido esta nueva ruta comercial. ¿Pero qué ocurrió? Enseguida, en el viaje de los tiempos, te lo contamos. La expedición enfrentó numerosos desafíos a lo largo de su viaje, incluyendo condiciones climáticas adversas, hambre, escorbuto y conflictos con las poblaciones locales en diversas islas que visitaron. De hecho, un enfrentamiento con los nativos acabó con la vida de Fernando de Magallanes. La expedición ya se acerca a las Molucas, pero antes se encuentran muchas islas, ¿no? Cuando ellos llegan a esas islas o ven esas islas, ¿qué es lo que ellos encuentran? Bueno, vamos a aclarar que un asunto fundamental, que es que Magallanes le había ocultado a su tripulación los mapas y los derroteros, la información privilegiada, digamos, que tenía él, seguramente porque un amigo suyo portugués, que había conocido los tiempos de la conquista de Malaca, allá por 1511, estaba en las Molucas y le había mandado cartas desde las Molucas a Malaca. De manera que Magallanes no había compartido con su tripulación esa información. Es cuando hay un episodio que salen ya de Borneo, de Brunei, del sultanato de Brunei, y se paran a reparar las naves y destituyen al que había sucedido a Magallanes, a Juan López Carballo, un portugués, eligen a Elcano como capitán de la Victoria y a Gonzalo Gómez de Espinosa, que había sido alguacil de la expedición, como capitán de la Nao Trinidad. Y entonces es cuando dicen, dice Elcano, es cuando pudimos acceder a esos mapas. Pero esos mapas no eran suficientes, no había una cartografía detallada, de manera que tienen que ir de isla en isla dando tumbos, por decirlo así, y secuestrar pilotos locales que lo van llevando de isla en isla. Sabemos por la carta que escribe Elcano luego cuando en Sanlúcar precisamente a su regreso, qué islas se encuentran y qué especies se encuentran en cada isla, porque te va describiendo antes, de camino a las Molucas encontramos tal especie, que son las islas que separan, hay unas pequeñas islas que separan las Filipinas de las islas de las especias. Cuando llegan a Ternate, no, a Tidore, que es la isla donde ellos recalan, ya saben perfectamente dónde están y saben lo que van a buscar, que es el clavo. Claro, entonces, ¿sabemos algo de ese momento cuando confirman, decir, bueno, pues hemos llegado, ¿no? Sí, a las Molucas? En ese momento, ya digo, gracias a pilotos locales sobre todo, es simpático porque, claro, ellos, hay el choque cultural, claro, ellos, como muestra de alegría, pues disparan la artillería. Claro. Entonces eso, digamos que crea un efecto no deseado en la población, porque además ellos, después de la mala experiencia de Magallanes en Filipinas, esa guerra absurda en la que se había involucrado, quizá por intereses personales, ellos tienen muy claro que van allí en son de paz, a negociar y a no meterse en política. Puro comercio. Exactamente. Entonces, claro, después de esa primera impresión, la verdad es que lo que se encuentra es una población muy receptiva, un rey al que no intentan convertir, como hizo Magallanes en las Filipinas al cristianismo, es un rey musulmán, que de hecho se llama Almanzor, que nos suena mucho ese nombre, el Mansur, el victorioso, como nuestro Almanzor medieval, y se encuentran una población receptiva y dispuesta a apoyarse los castellanos porque están descontentos con la isla vecina de Ternate, que se apoyaba con el comercio portugués y los tenía un poquito avasallados. Y aunque en esta temporada ya hemos explicado qué son las especies, su importancia, Braulio, me gustaría que incidiéramos, ¿no? Y me dijeras en estos momentos hasta qué nivel o qué nivel de importancia tuvieron esas especies en ese momento. Sí, se ha hablado mucho de por qué valían tanto. Es verdad que tienen valores nutricionales, o sea, básicos, aportan vitaminas algunas, como el jengibre, la vitamina C, o tienen valores medicinales, son buenos digestivos, que si la conservación de las comidas, también algunos efectos medicinales inventados o imaginados, porque estamos en una época también que vive mucho en la mítica, ¿no? Pero yo lo que más destacaría es el valor suntuario, es decir, el valor de objeto de lujo. Es como ciertas personas hoy que se compran un coche de determinada marca o un teléfono móvil de determinada marca que hace poco más que otro móvil más barato, pero
el hecho de enseñarlo es una muestra de estatus. Imagínate un noble que invitaba al rey a su casa a comer y le decía, mira, claro, ya esto está todo aderezado, esto con canela, esto con pimienta, esto con clavo. Evidentemente eso no lo podía hacer cualquiera. Estamos hablando de prestigio social y eso vale dinero. ¿Y los nativos estaban abiertos a la comercialización? Sí, por supuesto. Estaban además muy acostumbrados, muy habituados. Ten en cuenta, claro, para nosotros están muy lejos las Molucas y nos parece que era muy difícil, pero claro, allí al lado tenían muchas islas, había comerciantes malayos, algunos árabes que incluso llegaban, y los portugueses también habían hecho actos de presencia, aunque no con una base permanente. Había habido algunas expediciones que habían llegado un poco de rebote, de casualidad. Había allí un amigo de Magallanes, Francisco Serrano, en la isla de Ternate. Había otro portugués muy famoso que luego se pasó a los españoles o a los castellanos, Pedro Alfonso de Lorosa. Y era una gente acostumbrada a comerciar, totalmente. ¿Y se sabe cuánto tiempo estuvieron más o menos por la zona? Sí, bueno, la expedición llega sobre el 7-8 de noviembre, llegan a Tidore, desembarcan allí son muy bien recibidos y cargan, hacen todas las operaciones comerciales, de trueque, intercambiando todos los objetos que llevaban por la especia que se cultivaba allí. Y cuando cargan los barcos hasta más allá del límite, parece ser, que fue una de las razones porque después hubo un pequeño problema, pues estamos hablando que ya parten el 18 de diciembre. Cierto es que cuando parte la nao Victoria y la nao Trinidad tiene una avería, tienen que regresar y están 3 días más y ya la Trinidad parte el 21 de diciembre. Pero en ese breve lapso hicieron amistad, hicieron acuerdos diplomáticos, llenaron los barcos con miles de toneladas de clavos, en fin. Y ese clavo que dices que cargaron en sus bodegas, ¿sabemos qué más especias trajeron? Porque estamos hablando de que eran muy importantes, que hablábamos de la canela y tal, pero exactamente ¿cuáles fueron las especias? Realmente lo que llevan, porque es lo que marca la oferta y la demanda, lo que más valía era el clavo. Y lo que se cultivaba allí, que era el clavo de más calidad, se cultivaba en las Molucas. O sea, estamos hablando de una especie que era endémica de esas islas, y no lo dejará de serlo hasta que los franceses sorteen el monopolio holandés ya en aquella época, en el 17 y 18, y se lleven unas plantas a la isla Mauricio y ya rompan ese monopolio. Pero estamos hablando de que solo se cultivaba allí, porque especias de otro tipo podía haber en otras islas, y de hecho en la carta que escribe el Cano Sanlúcar se describe perfectamente, pues en banda tal otra, que si la jengibre en tal otro sitio, que si el sándalo en Timor, la pimienta, etcétera, y eso también había en más sitios. Por ejemplo, la pimienta en la India, que la controlaban los portugueses, pero había pimienta en más islas. Pero el clavo, de ahí el valor de este viaje, era solo, exclusivamente un producto de las Islas Molucas. Hoy es sencillo situarnos en el lugar donde nos encontramos gracias a la tecnología, pero estos marinos, tras la muerte de su capitán general, ¿cómo lograron saber que habían llegado a las Islas de las Especias? Primero, porque ya ellos sabían la altura sobre el Ecuador a la que estaban las Molucas. Y ellos todos los días tomaban la altura del sol. Segundo, porque ya hay un nuevo mando, que es Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano es un hombre comercial, es un hombre listo, y él se apoya en los indígenas de ahí para que ayuden a los pilotos a ir vadeando las islas y a orientarse. Eso era muy importante, porque al ir alrededor de una isla pues, es dar, por ejemplo, con una barra. Claro. Que decimos que hay barras en San Lucas, pero barras hay en muchísimos sitios. Entonces esos indígenas le ayudan a él. Tercero, ellos notan, para mí que ellos notarían hasta el olor a clavo, porque la isla de Tidore, que fue donde ellos fueron, es una isla que es un montículo, y ese montículo está lleno de clavos y se riega casi por la niebla, porque la humedad del mar sube por la montaña y regaba incluso ese clavo. Y además llegaron en el mes de finales de agosto, que el clavo ya estaba floreciendo y ya estaba para coger, o sea que fue muy oportuno. Que ese tema también de la maduración del clavo es importante, porque eso tiene su fecha de cogida y su fecha y luego están en pleno monzón,
también los indios les explican, los naturales les explican, y los portugueses, que todavía había gente que venía con Magallanes, que hay que coger bien la estación. Y entonces todas esas condiciones atmosféricas, todo esto es importante. Claro, y son los que van en el propio barco los que dicen que ya conocían la zona, esos que decían que son los que se dan cuenta que se ha llegado allí, ¿no? Sí, que iban indígenas, sobre todo. Iban indígenas, efectivamente. Aquello era una aventura, claro. Era una aventura. Lo que la fortuna te tocase, pero el Cano no quería fortuna. El Cano iba con unos pilotos que le sabían decir por aquí y por acá. ¿Y en qué condiciones físicas llegaron? Pues ya habían pasado las penalidades que pasaron entre el estrecho de Magallanes y la isla de los Ladrones, con esa extensión que tenía el océano, que nunca se pasaba, que no podían lavar las camisas, que yo siempre digo eso, porque no había agua dulce, claro, además que cuando llovía. O sea, ya habían pasado, estaban en unas islas, estaban en un paraíso, lo que Marco Polo había descrito. Efectivamente. O sea, esas condiciones físicas no fue la travesía anterior. Claro. Además, se habían repuesto, lo que podríamos decir. Y en imaginar ellos ya que habían, lo que era una imaginación se le hacía realidad. Ya tenían las especies a la mano, ya veían los árboles de las especies, ya veían el clavo a punto de madurarse, ya estaba madurando, porque eso también tiene sus épocas. Tiene que ir un poquito seco para que no merme, porque si lo coges muy húmedo pesa mucho. En fin, ellos ya ven el clavo allí. Ven, y ya no es la misma situación el Cano que la que es buen negociador claro. con los reyes, los invita, sabe convivir, es más fenicio que Magallanes. El Cano lo que quiere es negociar. Lo que quiere quería buena relación con las tribus, no iba imponiendo nada. No quería el dominio de la ciudad, sino buenas relaciones y comercio. Venga, especia para acá y especia para allá. Yo traigo hierro, yo traigo tela, yo traigo papel, yo traigo hasta cuerdas de maricordio, porque a lo mejor le gusta la música, yo traigo muchas cosas. Y vosotros a cambio me dais lo que yo busco. Y eso es el trueque. Efectivamente, sin ningún tipo de imposición, que a lo mejor Magallanes pues sí pecó un poco más en la evangelización. ¿No? Para aquellos indios, un trozo de hierro, unas tijeras, eso de cortar con esa facilidad, ese invento que nosotros... Eso era, al no tener ellos hierro, era un objeto de lujo. Por eso los moluqueños tenían especial atención al hierro, ¿no? Por ese tipo de instrumentos. Y a estos instrumentos, a todos estos instrumentos, una bacina, esto para lavarse, el poder coger el agua y echársela así con un recipiente de metal, que no la pesada arcilla. O sea, esto a la gente le impresiona. Parece que había una misión clara de evangelización, ¿no? Pero esa evangelización a los nativos les pudo llegar a molestar, Manolo. A muchos, algunos sí. Algunos sí. Porque ahí la causa de la muerte de Magallanes es porque algunos estaban molestos con esa evangelización. Allí existía una religión, que era la religión islámica. Y vinieron una religión cristiana. Claro. Y eso siempre se ha atribuido a un error de Magallanes, porque en las capitulaciones no se habla de una labor de evangelización. Se habla más bien de una labor de, como hacían los portugueses, hacer colonia, lo que he dicho, hacer unas relaciones comerciales estables, y ahí Magallanes se equivoca. Y evangeliza más a lo mejor de lo que se debería, ¿no? Y se distrae de su función principal, que era buscar una ruta de las especias y traer esas especias, demostrando que las especies podían llegar a Europa por esa ruta. Claro. ¿Y cómo muere Magallanes? Porque me hablabas de que eso fue, parece, esa evangelización lo que hizo que Magallanes muriera. ¿Qué pasó? Magallanes quiere, por la fuerza de las armas, someter a esos isleños de Martán, y se equivoca en la estrategia. Porque tú en una costa, en una orilla, tú puedes tener los barcos, pero no puedes acercar los barcos al campo de batalla. Claro. Entonces las naos estaban muy separadas, él se lanza y 2.000 o 3.000 indios lanzando flechas pudieron con ellos. Tanto que yo, cuando explico esta escena de Martán en mi novela sobre Diego de Arias, Diego de Arias, que era un hombre de armas, lo pongo yo con un arcabulle y metido entre una roca, porque es que no podían meterse más, o sea, la artillería y la pólvora no se podía usar. Y entonces la superioridad estaba en la flecha, en la masa y en la cantidad. Y murió Magallanes así, de un modo
totalmente absurdo, porque sobre su misión era haber completado toda esta navegación, que no sabemos si lo hubiera terminado o no. Le puso la ambición, a lo mejor. Gracias a eso los españoles hoy nos vanagloriamos de que un español como Elcano completase la vuelta al mundo. Yo supongo que Magallanes sospecharía o sospechaban que podía morir. Y estamos justo aquí detrás, tenemos al Alcázar, y en ese lugar se firma su testamento. ¿No es así, Manolo? Sí, no, Magallanes, Sí. antes de salir yo creo que le diría a su suegro, Ajá. Diego de Barbosa, que era el alcaide de aquí de los Reales Alcázares. Le diría, mira, Fernando, es importante que tú hagas testamento, como me vas a dejar aquí a mi hija Beatriz con un niño que no tiene ni 3 años y luego que está ya embarazada. Y claro, te pasa a ti algo, que este es un viaje muy largo, es un viaje que no conocemos, es menester que hagas testamento. Y yo creo que Magallanes tuvo que venir de San Lucas, porque el testamento se firmó un 24 de agosto de 1519. Y vendrían en esos barcos a la vez que salían debajo de guía y venían a Sevilla de Salsalupa, que había un turno como en los taxis. O sea, sí, hay unas ordenanzas muy curiosas. Este hombre Estaban aquí, terminando de preparar todo. y Vallecillo, que tenía su despacho para ir por la calle de la catedral, vino aquí con el protocolo, vamos, el cuaderno del protocolo, le leyó a Magallanes el testamento. Ahí él se preocupa de todo, hasta organiza su muerte. Él dice que le digan el día de su muerte 32 misas. En esto se diferencia del Cano, el Cano no es tan exacto. Un día 32 misas. Y luego iba a salir del purgatorio si había cometido algún pecado. Todo esto se lo lee y él firma. Claro. Que es lo que ese testamento es el que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial. 3 días después, el 27 o el 28 de agosto, los oficinistas de la notaría volverían aquí al Alcázar para entregarle la escritura en limpio. Y le entregaron su escritura. Y esa escritura se quedó su esposa, Beatriz, con esa escritura. Cuando murió Magallanes, los herederos inmediatamente fueron al Consejo de Indias y decían: lo que ha dado de producto este viaje, aquí está el testamento, estos son sus herederos. Y por eso está el testamento de Magallanes también en el archivo en general de India. Ajá. Por eso tenemos 2 testamentos: el del protocolo del notario. Ajá. Y el de que cogió la familia. Cuando vamos al notario, el notario se queda con nuestra escritura, con nuestra firma, y nos entrega a nosotros una copia en que no está nuestra firma. Pues lo mismo en tiempo de Magallanes. Claro, y ya para terminar, ¿por qué un sanluqueño como Diego de Arias se quiso quedar en las Molucas? Porque era hombre de armas, y eso no era fácil. En la relación de marineros, muy pocos son hombres de armas. Tienen que manejar la pólvora, el arco, tener las armas a punto, saber montar a caballo y en el estribo, y desde el estribo lanzarse. Y tener seguridad de donde apunta da, porque si no te mueres. Y era un hombre muy inteligente, y Elcano se dio cuenta del tema del idioma. Necesitaba españoles que supieran hablar el malayo. Y lo deja allí, con el depósito de las cosas que no se habían vendido, porque era un buen custodio como hombre de armas y porque lo vio inteligente. Dice, este es el que puede aprender a hablar el malayo. Y en el siguiente viaje, teniendo esta ayuda idiomática, las cosas se circularán mejor. A pesar de la pérdida de Magallanes, la expedición continúa y Juan Sebastián Elcano se hace con los mandos. Pero, ¿cómo se decide que Elcano debe capitanear la expedición? Pues lo deciden los tripulantes, curiosamente, porque se da una serie de golpes de mano. El primero, una emboscada que le practica el rey de Cebú a los 2 comandantes que eran 2 portugueses, en este caso Duarte Barbosa y Joao Serrao. Y bueno, les invita al rey de Cebú a un banquete, allí los apresan y los asesinan. A continuación, pues le sucede Juan de Carvalho y Gómez de Espinosa, uno en la Victoria y otro en la Trinidad.
Juan de Carvalho fue un desastre, un hombre que se dedicaba descaradamente a la piratería, cosa que veía, cosa que se quedaba con ella, bueno, y canoa que se acercaba a la embarcación, canoa que apresaba. Era un hombre que, por ejemplo, no llevaba la contabilidad como la llevaba Magallanes. Magallanes llevaba contabilidad desde el primer día que sale. Y Magallanes, que por ejemplo, que estamos en Sanlúcar, dio una orden estricta sobre las mujeres, no podía embarcar ninguna. Él se le atribuye 3. Bueno, ante esto, la tripulación lo juzga y a este pachá, que miraba más por su lucro personal que por la hacienda del rey, lo destituyen y colocan, en este caso, pues a Juan Sebastián Elcano en la Victoria y a Gómez de Espinosa en la Trinidad. Y esto, bueno, como hemos dicho, hubo un golpe de mano a continuación en el que Elcano sospecha de que con el dúo portugués estaban tramando una conspiración para que no tuviera éxito la expedición. Y ahí es cuando definitivamente tiene otro golpe de suerte, más que de mano, que es que uno de los piratas, en este caso de nativos que estaban en las canoas que estaban pirateadas por Carvalho, lo detienen, y este hombre era de Tenarte, y es el que les va a conducir hasta las ansiadas Islas de las Especies. El 8 de noviembre de 1521 llegan a Tidore. Y una vez que muere Magallanes, ¿cuál es el papel del Elcano, Raúl? El papel del Elcano prácticamente era el mismo que el de Magallanes, cargar de especias y regresar a España. Pero había algo que no estaba previsto, y es por donde iba a volver Elcano. La ruta más peligrosa y bueno, las consecuencias que eso tendría, porque Magallanes fue el que planificó, dirigió, conceptualizó lo que era el viaje. Y la segunda parte del viaje, el artífice fue Elcano, injustamente, ¿no? Si quiere lo explicaremos después, porque hay una persona que se ha olvidado en todo esto de la vuelta al mundo, que es Gonzalo Gómez de Espinosa, que también da la vuelta al mundo, dicho sea de paso, que también da la vuelta al mundo. Y claro, naturalmente, Elcano no regresa por el Pacífico, que era lo ordenado por Carlos I, sino que regresa por el Índico Sur. Y de alguna manera Elcano estaba violando el Tratado de Tordesillas. Desobedece a Carlos I, viola el Tratado de Tordesillas, con lo que eso significa. Magallanes nunca hubiera vuelto por el Índico, hubiera vuelto por donde estaba. Entonces Elcano, en cierta manera, cambió los planes de Magallanes. Totalmente. Si no muere Magallanes, no se da la vuelta al mundo. Si no muere Luis de Mendoza en la rebelión de San Julián, no se da la vuelta al mundo. Que hubo una rebelión en San Julián. Exactamente, la San Antonio. Eso fue el 15 de marzo del año 1520. Se produce un motín, una deserción, una sublevación, como quieran llamarle, y Magallanes manda una carta con su hombre de armas. Un hombre de armas era un tío muy fiel, Espinosa de los Monteros, Gonzalo Gómez de Espinosa de los Monteros. Y en esa carta, cuando Luis de Mendoza, que era entonces el comandante de la Victoria, comienza a leerla, le pega una puñalada y lo mata. Entonces ahí, en la deserción de la San Antonio, se vuelven a España, son juzgados en España y alegando en su defensa del trato despótico que Magallanes tenía con las tripulaciones. Raúl, estamos ante una de las casas más importantes de cargadores de Indias de Sanlúcar, el Palacio de Arizón, y tenemos aquí uno de los vinos del Marco de Jerez, como es la Manzanilla, y fueron muchos los... Bueno, el vino tuvo un papel fundamental y acompañó a estos marineros el vino del Marco de Jerez. Hasta quirúrgico. Hasta quirúrgico, así que vamos a brindar por ellos, por esa gran gesta que hicieron. Y salud para poder hacer muchos más proyectos. Hablando del Elcano y de todo lo que hizo, ¿no? Pero me gustaría saber que si la tripulación confiaba realmente en esa dote de navegación que tenía este marino. Totalmente. Más que en sus dos oficiales de confianza del Elcano, que eran Albo y Roda. De hecho, toma la decisión de la ruta prohibida, que era la ruta del Índico, que es territorio portugués,
porque se basaba en que no le era favorable el ciclo de vientos monzónicos. Esto era muy peligroso, los portugueses se las gastaban bastante serio y en el mejor de los casos lo que le podía decir al Cano es que lo ejecutaran, Claro. sino torturar. Y estamos hablando entonces que si confiaban, no hay duda de que era un buen navegante, ¿no? Era muy buen navegante, él se había caracterizado por campañas como por ejemplo la del Cardenal Cisneros en Orán, tenía una nave de 200 toneladas, participó en la campaña de Italia que tuvo que hipotecar su barco para hacer frente a los sueldos de las tripulaciones que habían amenazado con amotinarse. No llega el dinero de la corona española por la campaña de Italia y entonces ejecutan la hipoteca. ¿Qué ocurre? Que al hacer esto, el Cano estaba cometiendo un delito porque la ley de aquella época prohibía vender o entregar embarcaciones de guerra a potencias o países extranjeros. ¿Y por qué vuelve Pigafetta con el Cano y no se vuelve, por ejemplo, con la Trinidad? Por la misma ruta por la que vinieron. Sin duda alguna porque querría dar la vuelta al mundo, porque por afinidad con el Cano no tenía ninguna afinidad. O confiaba en las dotes de buen tripulante sí, no, también, seguro, ¿no? También, ¿no? Pero es que el Cano se había sublevado contra Magallanes y eso Pigafetta no lo perdonaba hasta el punto que lo silenciaba en el extenso relato que hace desde Filipinas hasta Sanlúcar de Barrameda. Entonces, Pigafetta lo que ocurre es que cierra filas en torno a los tripulantes porque nadie podía pensar que Pigafetta se iba a pelear con los españoles. Hombre, es triste que no cite a Gonzalo Gómez de Espinosa, que para mí es uno de los artífices de que la expedición siguiera, que fue el que sofocó la rebelión de la San Julián. Además, apuñalando a Luis de Mendoza, que era entonces el capitán de la Victoria. Hablábamos de que el Cano incumple el Tratado de Tordesillas volviendo por esa ruta portuguesa. Y desobedece a Carlos I. Y desobedece a Carlos I. ¿Y por qué lo hace, Raúl? Lo hace sin duda porque él sabía ya que podía dar la vuelta al mundo. Él era consciente de que podía dar la vuelta al mundo e impuso a sus dos oficiales, como decíamos anteriormente, Albo y Roda, la ruta del Índico en detrimento de la del Pacífico, que era la que quería hasta entonces rey de España, no era emperador. Hasta 1530 no fue emperador, como dicen en algunas películas. Bueno, pues claro, asumió un riesgo muy grande, porque primero que cuando detienen a un grumete, creo que era Martín de Ayamonte, lo investigan, lo torturan y este hombre dice lo que ha hecho el Cano, que es irse por el Índico, ya lo sabían los portugueses. Y lo segundo es que el Cano había partido teniendo que ejercitar una bomba de achique de agua 12 veces de día y 12 veces de noche. ¿Y qué pasa con la nao que vuelve por la misma ruta por la que vinieron, en este caso la Trinidad? Bueno, realmente no volvió, regresó a Tidor. Las dos salen juntas, pero hay un golpe de agua en la Trinidad y Gómez de Espinosa le dice al Cano que tire para adelante. Tarda 4 meses en salir nuevamente de Tidor, llega hasta las Islas Marianas, no encuentra los vientos del oeste que él pretendía y vuelve a Malaca, y allí lo apresan los portugueses. ¿Y qué pasó con el resto de nao? Con el resto de naos, bueno, pues por orden cronológico, la primera la San Antonio, ¿no? La San Antonio que deserta el 13 de marzo del año 1520. Su tripulación al llegar a España fue juzgada y estos alegaron que los criterios que utilizaba Magallanes eran muy despóticos, que por esa razón ellos se habían rebelado. Meses después, un par de meses, mayo del 20, la Santiago naufraga en las costas argentinas y ya nos tenemos que ir a la Concepción, en Bohol, Filipinas. Además era capitán el Cano. Hay 3 razones por las que la queman. Fue quemada. La primera, la escasez de tripulación, porque eran 3 naves las que tenía, claro, y había que sacrificar una. Segundo, cómo estaba el personal de mermado. Y tercero, lo mal que estaba la Concepción. Entonces, para que no caigan en los enemigos, la queman. Y la última, la Trinidad, es la que estábamos comprando. Muy triste, ¿no? Porque hay 2 frases que esboza Gómez de Espinosa. Uno dice: he ido por el Pacífico y lo que he hecho es arar el mar. Eso te lo dice todo. Y la segunda, que los portugueses con la madera de la Trinidad hacen un fuerte. Eso es una humillación para los españoles. Pues sí, y la Victoria hizo honor a su nombre, hizo Victoria. Victoria, sin duda alguna. Tenemos aquí el libro de Paco Pacheco y creo que la carta que escribió el Cano cuando llegó a Sanlúcar un 6 de septiembre es algo muy bonito. No sé si podría contarnos un poquito de esto, porque creo que a los espectadores... Es una carta larga, hay que leerla. Sí, bueno, un poquito, o un resumen, o... Sí, podemos hacer un resumen. A ver si la tenemos, que hemos dicho que estaba por la página...
Aquí, la hemos encontrado. Espera un momentito. Carta de Juan Sebastián Elcano al emperador dándole breve relación de su viaje en la Armada de Magallanes y de su regreso en la nao Victoria. ¿Qué es lo que dice? Hace un breve resumen. Voy a hacer un resumen porque casi nada es resumible, pero bueno. Bueno. Muy alta, ilustrísima majestad. Sabrá vuestra alta majestad cómo hemos llegado 18 hombres solamente con una de las 5 naves que vuestra majestad envió a descubrir la especería con el capitán Fernando de Magallanes, que haya gloria. Y porque vuestra majestad tenga noticia de las principales cosas que hemos pasado, con brevedad escribo esta y digo, por ejemplo, descubrimos muchas islas riquísimas, entre las cuales Bandán, donde se da el jengibre. La paz y amistad de todos los reyes y señores de dichas islas. Ya te digo que despidieron a las 2 naos con salvas de artillería. Dice, habiendo partido de la última de aquellas islas en 5 meses sin comer más que trigo y arroz y bebiendo solo agua, por temor al rey de Portugal que quería tomar esta armada. Muchos se nos murieron de hambre, concretamente 22, por lo cual, y falta de vituallas, arribamos a la isla de Cabo Verde, donde el gobernador de ella apresó un batel con 13 hombres. Y a ese intento armó 4 naves para apresarme. Y yo dije, morir antes que caer en manos de los portugueses. Por tanto, suplico a vuestra majestad que provea con el rey de Portugal la libertad de aquellos 13 hombres. Hay que recordar que la hermana del rey de España, de Carlos I, Leonor, estaba casado con el rey Manuel, y eso siguió mucho las negociaciones para que muchos de ellos no murieran. Y la carta dice, escrita a bordo de la nao Victoria en Sanlúcar, a 6 días de septiembre de 1522, el capitán Juan Sebastián Elcano. Y ahí pues da por concluida esa expedición y envía la carta desde Sanlúcar. Desde Sanlúcar, claro, lo podía haber enviado de Sevilla, pero no, le envía a Sanlúcar porque como indicaban su sueldo, se hacen a la mar, ellos cobran sus sueldos cuando se hacen a la vela en la barra de Sanlúcar. Todas las nóminas, por decirlo de alguna manera, llevaban esa leyenda del rey, de Carlos I, cuando se hacen a la vela en la barra de Sanlúcar que la tenemos frente a este edificio, esta casa de cargadores de Indias. Nuestros marinos se encuentran ya cerca de culminar esta gran gesta, pero aún les quedan nuevos retos que superar. La desesperación se hace dueña de cada uno de ellos. Pero ¿cómo vuelven hasta España? ¿Conseguirán hacerlo según lo acordado? ¿Cómo liderará Elcano a la tripulación? Te esperamos en el viaje de los tiempos para contártelo.